palabra de Dios dice lo siguiente: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron a Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles, y se ve como que ahora ya no es de contender por la fe o contender por la verdad, sino más bien, para no pelear, muchos han adoptado esta mentalidad de que, bueno, lo que es verdad para ti, qué bueno, pero lo que es verdad para mí es lo que funciona para mí. Y hemos de una cierta manera entrado en esta época o en esta era donde lo que es verdad ya no cuenta, porque todo es relativo. Todo es relativo. Los morales son relativos. La verdad es relativa. Ya nada es absoluto. Incluso lo que hemos visto es de que lo que antes se afirmaba por la ciencia, ahora el ser humano está diciendo: bueno, vamos a tener que modificar la ciencia porque la ciencia no coincide con lo que yo siento y con lo que yo creo. Y se ha visto esa clase de, yo diría, doctrina y enseñanza satánica infiltrado en nuestras escuelas. Los lugares donde nosotros supuestamente mandamos a nuestros hijos para aprender, lugares que nosotros pensábamos que ellos iban a estar seguros, y tristemente ese ya no es el caso. Y en medio de esta pandemia hay algo que Dios me ha demostrado, me abrió los ojos. Y mientras que todo el mundo pierde la cabeza y tiene miedo a un virus, el cual no se le ha encontrado cura, a un virus que está tomando vidas ya no de los ancianos, pero hasta de los más pequeños, hemos visto que aún también dentro de las iglesias el temor nos ha agarrado, como que nos ha arrebatado nuestros corazones. Yo no lo veo de esta manera. No veo a este virus como algo que nosotros deberíamos de temerle. Al contrario, y esto es un momento donde yo le voy a hablar a los padres jóvenes. Si hay algo para ustedes, pero ahorita quiero hablarle un momento a los padres. Give me a chance to talk to them real quick. Padres, entiendo de que muchos de ustedes aman a sus hijos, pero ya quieren que se vayan a la escuela. Porque hay algunos que comen y comen y comen y comen más y comen y no bastan. Le doy gracias a Dios que todavía tienen el humor. Yo sé que empecé un poquito duro, pero quería agarrarles la atención. Pero padres, escúchenme muy bien. Nunca en nuestras vidas
Se nos ha dado una oportunidad para que nosotros tomemos control de nuestros hogares y seamos nosotros los que les enseñemos las verdades a nuestros hijos. Nunca van a tener esta oportunidad de sentar a la familia y decirles, vamos a meternos a la palabra. Nunca va a haber alguna otra oportunidad para que los padres de familia digan, apaguen el televisor, apaguen los teléfonos, apaguen toda la tecnología, nos vamos a hincar y vamos a hacer eco a las palabras de Josué y decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Nunca en la historia se va a presentar otra oportunidad como esta. Y es necesario de que nosotros cobremos el valor y bajo la autoridad de Cristo, porque Cristo les ha dado autoridad en decir no. En esta casa no soy el que manda es Jehová. Por lo tanto, si yo digo, nos vamos a sentar y vamos a leer la Biblia y vamos a orar, eso se va a hacer. Padres, tienen el respaldo de Dios vivo y el poder del Espíritu Santo fluye dentro de ustedes. No teman en hablar con autoridad. Háganlo. Háganlo. No van a tener la misma oportunidad de hacerlo si sus hijos todavía viven con ustedes. Clamen con ellos y por ellos. Ahora, hijos, I got something for y'all too. Obedezcan a sus padres, porque ustedes no todos los días los van a tener. Y aunque yo tal vez ya no sea un chamaco en la preparatoria, pero tampoco soy padre de familia, les quiero hablar del punto de vista de un hijo que ya creció, que ha pasado por multitud de dificultades y ahora, por la gracia de Dios, se encuentra bajo el servicio de Dios vivo. Jóvenes, el que les está hablando es alguien con un corazón con muchas cicatrices. No viene alguien que no probó los placeres de la vida solamente para no encontrarse un día llorando lágrimas muy amargas. En mi corazón hay un dolor. Saber de que ya por casi 5 años no he oído la voz de mi madre clamándome a mí, diciéndome, ven, hablemos con el Señor, oremos, leamos la palabra. No saben cuántas veces mi mamá rogó para que yo me sentara con ella, nomás leer un verso. Tengo aquí a la hermana Reina como testigo. Ella les puede decir cuántas veces mi mamá suplicó por ayuda en oración por este vil pecador. Más de 5 años. No me acuerdo el tono de la voz de mi madre. Lo único que me queda es el mensaje de ella. Hijo, yo te dediqué al Señor antes de que tú nacieras. Y aunque mi madre no esté aquí, sé que ella se está regocijando con el Señor, sabiendo de que las oraciones de esa pobre vieja no fueron en vano. Hoy es el día para reconciliar con Dios. Jóvenes, conocemos la verdad. Los padres que tenemos han sido fiel en por lo menos traernos aquí. Lo muy poco que nosotros podemos hacer es de que cuando ellos nos clamen a sentarse con ellos para leer, estudiar y ver el rostro de Cristo, es en concederles esa petición. Y hoy les voy a clamar
a que escuchen el mensaje de este pobre joven que aún todavía no lo sabe todo, pero que lo está aprendiendo al lado de ustedes. Yo no vengo a darles 3 puntos, yo nomás vengo a dar solo uno. Y en este punto lo que quiero ver, mi deseo es de que tal como Dios me golpeó en el alma, que haga lo mismo con su iglesia en esta noche. Y no nomás la iglesia que está presente, sino aquellos que van a ver este mensaje. Hermanos, tenemos que regresar a las Escrituras. Y tenemos no nomás que regresar a ellas y sentarnos y leer y decir, no, pues ya le hice. El único punto que quiero hacer en esta noche es esto: ignorancia de las Escrituras nos llevan a adorar ídolos que nos llevarán a la muerte. Ese es mi único punto, el único que tengo que hacer. He puesto como tema este mensaje: el becerro de oro llamado Jesús. Y yo sé que para muchos de ustedes eso les ha de agarrar la atención. Originalmente, cuando Dios estaba tratando con mi vida al leer este pasaje, instantemente pensé, le he de poner el becerro de oro llamado Jehová. Porque cuando leemos el pasaje, vemos allí en verso 5 que Aarón le dice al pueblo: haremos fiesta dedicada a Jehová. Pero ¿por qué Jesús? Porque lo que he visto en estos días, en estos últimos años, el patrón que se ha de ver en las próximas décadas, si Cristo no viene pronto, es algo que ya se está viendo ahorita. Muchos han arrebatado el nombre de Jesús, lo han tomado en vano. En su nombre han hecho doctrinas, declaraciones de fe satánicas, han rendido culto y dicen que lo hacen en el nombre de Jesús. ¿Por qué es tan importante este mensaje hoy? Especialmente en el culto de jóvenes. Porque jóvenes, ustedes no son la iglesia de mañana, son la iglesia de ahorita. Y no tenemos que esperar hasta que Dios llame a nuestros padres para que nosotros nos empecemos a levantar. Todos tendremos que dar cuenta un día delante del Señor qué es lo que hemos dicho con nuestros labios. Paul David Tripp, en su libro Instrumentos en las manos del Redentor, nos dice: el ser humano fue creado con necesidades. Eso no fue el producto del pecado que entró en el jardín del Edén. No, fuimos creados con necesidades para que el ser humano siempre acuda a Dios por consejo. Por lo tanto, toda aquella persona que se llame ser cristiano debe de dar consejo bíblico, y su consejo siempre debería de ser ir a Cristo. La pregunta es en esta noche: ¿quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? Y vamos a lidiar con las preguntas, o más bien las declaraciones que el mundo hace de Jesús. Porque el mundo tiene que lidiar con la persona de Jesús. Cada religión que exista, incluso la religión del ateo, porque el ateo también tiene una religión, tiene que hacer algo con la persona de Cristo. ¿Quién es? ¿Acaso es otra persona que tiene cabello estilo de modelo, se ve como un hombre europeo y que tiene la mentalidad de un hippie?
¿Será de que él era un hombre loco que se decía decir que era Dios? Y que un grupo de personas celosas lo mataron por eso, porque él empezó a agarrar la atención del público. ¿O es acaso Jesús quien él dice ser? Dios. Pero para entender este pasaje y la importancia y cómo eso se relata a Cristo, and here's the thing, esa es la cosa que tenemos que entender. Yo sé de que este pasaje no menciona a Cristo, pero cada historia en la Biblia siempre nos va a conducir a Cristo. Y tenemos que entender algo también sobre la naturaleza de Dios. Somos trinitarios aquí, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, cada verdad que se dice con respecto a Dios, se está también diciendo con respecto a la segunda persona de la Trinidad, Jesús. Por lo tanto, cada mentira que se dice sobre Jesús es una ofensa en contra del Dios vivo. Por eso vamos a entrar en este pasaje. En Éxodo capítulo 19, vemos allí de que el pueblo de Dios está delante del monte Sinaí. Llega allí, está en medio de un desierto, y en ese desierto hay un monte. Les quiero dar solamente una estadística sobre este monte. La Enciclopedia Británica dice que el monte es 7,497 pies de alto. Trate de imaginarse qué tan alto es eso, y ahí usted me dice qué tan alto se ve. Llegan a este monte, y al llegar a este monte desciende una nube que cubre el monte, una nube bien oscura, y en medio de esa nube hay fuego consumidor, y se escuchan truenos y relámpagos, y mi instrumento favorito, la trompeta. Dios se pone a hablar a Moisés, le llama a él y le dice: dile al pueblo que ellos se tienen que consagrar, que laven sus ropas, todo su vestuario tiene que estar limpio. Dios le llama a su pueblo a ser santo delante de él. ¿Y qué tan grande es la santidad de Dios? Bueno, en ese mismo pasaje, Dios le dice a Moisés: vas a tener que marcar una área en específica en este monte. Dios, ¿por qué? Porque aquella persona que toque el monte tiene que morir. ¿Por tocar el monte? Por tocar el monte. Moisés, ya sé qué es lo que estás pensando. Oye, Dios, ¿y si algún animal se acerca al monte, matas al animal? Es seria la santidad de Dios, que hasta un animal tonto debe morir porque no es digno de estar en la presencia de Dios. ¿Están entendiendo ahora por qué el mensaje me ha dolido? ¿No? Ok, sigamos. En ese gran espectáculo brincamos a Éxodo capítulo 20. Y en Éxodo capítulo 20 vemos a Dios darle a su pueblo los 10 mandamientos, la ley moral, el fundamento de la santidad de Dios. Cómo Dios nos llama a nosotros a conducirnos. Cristo Jesús en los evangelios, Él lo que hace es de que Él nos da la versión condensada, right? He condenses the 10 commandments for us. Y Él lo hace bien fácil. Amarás a Dios con todo. ¿Con todo? Con todo. Pero hay un segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así de fácil. Pero hay algo bien en particular que Dios hace en capítulo 20, después de dar los 10 mandamientos. Y para esto, sí quiero que vayamos al capítulo 20. Y vamos a leer versos 21 al 26.
La palabra de Dios dice esto: entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a ti. Entonces vemos aquí una expectativa que Dios tiene sobre cómo en ciertos momentos indicados Él expecta una clase de manera en cómo se ha de sacrificar delante de Él. En otras palabras, Dios, como Él es el único Dios que hay, Él ha determinado cómo su pueblo le ha de adorar. Y Él no está con su caja allí para que uno meta recomendaciones a qué clase de adoración Él debe de recibir. ¿Están entendiendo un poquito más la santidad de Dios? No me convencen, no me convencen. It's okay. Vamos a continuar. Brincamos a Éxodo capítulo 24. Y quiero decirles de que antes de que lleguemos a este momento, entre capítulo 20 y 24, Dios le da a su pueblo leyes civiles. Cómo conducirse en medio de un desacuerdo. Cómo es de que ellos han de cuidar de su propiedad. Cómo ellos han de hacer sus transacciones. Vemos en Levítico la mayor porción o la porción en totalidad, toda la ley, incluyendo las leyes civiles. Pero lo que Dios da en esos capítulos es nomás como un sample, un cachito. ¿Por qué? Porque en Éxodo 24 sube Moisés, sube Josué, sube Aarón, sube los hijos de Aarón, y suben 70 ancianos para estar en la presencia de Dios. El pueblo está sin líderes. Pero quieren que les diga algo. Esa no es ninguna excusa por lo que sucedió en Éxodo 32. Porque la gloria de Dios estaba sobre ese monte. Me da a mí por entender, hermanos, padres e hijos, no tenemos excusa por cómo nosotros nos conocimos, simplemente porque el pastor y los ancianos no viven en nuestros hogares. Dios está allí. Dios está allí y Él lo ve todo. Y lo que tú no haces con tus manos o lo que no digas con tus labios, Él lo ve en tu corazón. Cuidado con lo que hagas cuando nadie más te pueda ver. Dios lo ve todo. Éxodo capítulo 24 versos 9 al 11 dice que los ancianos, Moisés, Aarón, los hijos de Aarón, Josué, todos ellos estaban delante de la presencia de Dios, y ellos comieron y bebieron en la presencia de Dios. Qué gozo es saber de que hubo un grupo tan especial en los ojos de Dios, y les dio el privilegio de estar delante de Él en esta tierra. Cantamos alabanzas
himnos, todo lo que se pueda cantar. Hacemos poesías y decimos, ¿cómo quisiéramos estar en la gloria de Dios? Sentir la gloria de Dios, la presencia de Dios. Y estas personas iguales que tú y yo estaban en la presencia de Dios, comieron y bebieron, cenaron con Él. Pero luego, a pesar de haber escalado tal altura, Jehová le llama a Moisés y le dice a Moisés, ven, tenemos que hablar. Y entra Moisés delante de la presencia del Señor. Y es durante este periodo de 40 días y 40 noches que Moisés recibe instrucciones en cómo construir el tabernáculo, los utensilios, cómo han de consagrar a los siervos, los sacrificios que se tienen que hacer, las vestiduras. ¿Por qué? Porque adoración al Dios vivo es negocio santo y Dios ya habló y no está abierto a sugestiones humanas. Y no quiero que pierdan este detalle. Si ustedes quieren, en su momento, ustedes pueden ir a Deuteronomio, capítulo 9, verso 9. Moisés dijo, y no comí, ni bebí agua. Y eso no me sorprende. ¿Saben por qué? Porque aún Cristo Jesús lo dijo en Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios era el sustento de Moisés al recibir instrucción de Jehová. No les estoy haciendo el reto a que hagan un ayuno de 40 días y 40 noches. Pero tú mismo hazte la pregunta, ¿es Dios mi sustento? ¿Sí o no? Y ahora llegamos al pasaje. Eso solamente fue la ensalada. Ojalá que les haya gustado. Porque ahora viene el bistec con papas. Y hermanos, a mí me gusta lo picante, así lo tendré que dar. Éxodo 32, verso 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Mentira de Satanás. ¿Cómo es de que no han de saber? El mismo pueblo le rogó a Moisés en Éxodo capítulo 20, tú ve, tú habla por nosotros. Tenemos miedo. ¿Y quién no le va a tener miedo? Es la gloria de Dios cubriendo todo un monte. Hay fuego consumidor, hay trompetas. Nadie está tocando trompetas, pero se escuchan trompetas. La presencia de Dios estaba allí, en medio de un desierto, cubriendo un monte. Nadie iba a negar, allí está Dios. Y lo oyeron hablar. Pero esta gente más terca no se quiso acercar al Señor, y más bien empujó a Moisés a que él fuera a hablar con el Señor. Y Moisés con gusto lo hace. Y él le dice a ellos, no es para que le tengan miedo a él, es para que al estar en la presencia de él, ustedes no pequen. Querido hermano, querida hermana, ¿cuánto tiempo tú le inviertes a la palabra? Tus rodillas, ¿cómo se ven? ¿Bonitas? ¿O están raspadas? ¿Cuántas lágrimas has llorado por los siervos?
por la iglesia, por los hermanos en Cristo que sufren alrededor del mundo. Hemos de considerar el trabajo que Dios ha puesto sobre los hombros de nuestros líderes y ancianos y respaldarlos al hacer lo mismo en nuestras casas, ya que devoción a Cristo no es limitada a los líderes de la iglesia. Todos debemos tener una relación íntima con Dios vivo. Esto es un problema en particular que yo veo y que yo conozco por experiencia, en particularmente con los jóvenes. Y aquí es en donde les quiero hablar a los jóvenes. You don't get to piggyback off of your parents' faith. You either look for Christ or you don't. It is not the pastor's job to know the word for you. He is seeking Christ for himself, just as your parents looked for Christ themselves. You must look for Jesus, because no one else's salvation will be accredited to you. There is no family package into heaven. There is only personal confession and repentance in Christ. You must climb your own Mount Sinai, and you must look for God when He calls you. Y para los que no entendieron, ya saben que preguntarle a sus hijos cuando vayan a casa. Y padres, si sueno muy duro, voy a decir como dice el pastor Bodhi Baco: yo no escribo el correo, yo solamente entrego la carta. Verso 2. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Qué triste que cuando vamos a Génesis, y no quiero que vayan ahorita, nomás les voy a dar la referencia. Génesis capítulo 15 versos 13 a 17. Dios habla con Abraham y le dice a él que él va a hacer una nación de él, pero que esa nación va a pasar 400 años de esclavitud, pero que Dios los hará libres. Y al salir, ellos iban a salir con la bendición material. Y aquí el pueblo de Israel, por no poder esperar en que Dios hable, aunque Dios ya estaba allí, tomaron aquello que Dios les prometió, se lo robaron a Dios. No quiero que malinterpreten lo que sucedió aquí. Hubo un robo, porque eso le pertenecía al Señor. Y si no fuera suficiente, tomaron lo que no les pertenecía a ellos. Y en los próximos versos hacen un becerro de oro. Y les explicaré por qué eso es muy importante. Verso 3. Todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, esos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ahora, no por nada, Dios ya les había dicho de antemano: no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto. El pueblo de Israel en 2 ocasiones dijeron: ¿está bien? ¿Está bien? Haremos lo que tú nos has dicho, Señor. Haremos nuestra parte de este pacto. No vamos a hacer ídolos de oro ni de plata. ¿Y qué es lo primero que hacen? Un becerro de oro.
Hermanos, la idolatría no se toma de que se muera una generación por completa para que se pierda los hijos. Solamente se tomó 40 días. Imagínense todo el tiempo que nosotros perdimos al no estar aquí. Imagínense todo el tiempo que perdimos al no poder congregarnos. Y ahora que tenemos la oportunidad de hacerlo, y porque le tenemos miedo a un virus, que de por sí Dios ya ha determinado cuándo hemos de morir. Si Cristo no viene pronto, Él nos llama, y gloria a Dios por ello. O sea, hablemos tal como es. Nuestras vidas no valen nada, absolutamente nada, si no las rendimos a Cristo. Es basura. Y todo lo que agarremos en esta vida, si no es para Cristo y si no es para estar con Cristo, ¿saben qué? Todo va a ir a la basura. Todo es desperdicio, es temporal, no nos sirve de nada enfocarnos en cosas que no valen la pena. Tenemos la oportunidad de regresar, de estar aquí, de buscarle a Él, de escuchar su palabra, de como un pueblo honrarle, darle alabanza. Y corremos. Dios ha determinado cuándo hemos de fallecer. Y deberíamos de darle gracias a Dios de que si fallecemos, fallecemos en Él. Virus o no virus. Y yo sé de que habrán algunos que dirán, ese es un mensaje bien irresponsable. Ok. Entonces clamamos de que venga Dios ahorita. A fin de cuentas, nos vamos a topar con Él. ¿Tienes miedo a que mueras? Ok, dile a Cristo que venga ahorita entonces. Si no, entonces no me digan de que están listos para estar con Él. Es mentira de Satanás. We talk big game about being with God. He sees right through us. We are not ready for Him. And sometimes, let's be real, we don't want Him. Because we like what we have here. Your trinkets and toys are going to break it down. And they're going to be in a landfill one day. So what? How much it cost you? It cost Christ everything to purchase us. Do not take that lightly. Dios, dame paciencia, pero dámela hoy. ¿Por qué la importancia de un toro? Estaba pensando que históricamente ellos estaban rindiendo culto al dios de Egipto, que era un toro que se llamaba Apis. ¿Y saben qué es lo que encontré? Absolutamente nada. Pero al estudiar este pasaje, había una nota que decía, ve a Hechos, capítulo 7. Vayamos a Hechos, capítulo 7. Y les voy a leer versos 35 al 43. Los cuales dicen, a este Moisés, para los que no saben, es Esteban el que está hablando. Esteban, el primer mártir de la iglesia. Quiero que tomen eso en cuenta. No es un fariseo, no es un maestro de la ley, el primer mártir de la iglesia. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí
a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Pongan atención a este próximo verso. Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. ¿Quién es Moloc? Moloc es el dios pagano de los amonitas. En la teología de los amonitas, Moloc es el dios de fertilidad. A este dios se le daba sacrificios por dos razones: para asegurarse que la cosecha cada vez que llegara sea bastante. En otros casos era también para poder tener hijos, ya que fertilidad tiene dos definiciones. ¿Qué es el sacrificio que se le hacía a Moloc? Para esto quiero que vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 10. Y la palabra dice lo siguiente: asimismo, y aquí pudiéramos decir el rey Josías, porque está hablando de él, asimismo profanó a Tofet, y ahorita les explicaré qué significa eso, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Y es aquí donde se quiebra mi corazón, porque podemos llegar a dos conclusiones. ¿Qué sacrificaron a ese becerro de oro? Si es algo literal, mataron a niños, a un dios pagano, y le rindieron ese culto a Jehová. Si no es literal, entonces es algo muy grave para toda aquella persona que se dice confesar a Cristo y no es Cristo a quien confiesan. Si tú no estás dando el evangelio tal como es, si no estás describiendo a Dios en su totalidad, si le estás atribuyendo alguna falsedad a Jesús, o si estás hablando a medias verdades de Jesús, es sinónimo como matar a bebés delante de Dios. Les dije que les iba a explicar qué significa Tofet, ¿verdad? John MacArthur en su comentario dice: Tofet, significando tambor, y identificando la área en el valle de Hinnom donde sacrificio de niños y bebés tomó lugar. Tal vez
se le ha de haber llamado tambor para cubrir los llantos de los niños siendo sacrificados. Cuando nosotros no predicamos un evangelio completo, echamos a perder a esa audiencia y los llevamos a la muerte. Y lo que me da un furor, lo que me enchila, es saber de que la iglesia americana y aún nuestros jóvenes, no los de aquí, pero en general, de que nosotros estemos satisfechos con nuestra ignorancia de quién es Jesús. Mandamos a miles al infierno cuando no conocemos a Jesús y les presentamos solamente otro becerro de oro, porque eso es lo que estamos haciendo. Ahora entienden por qué con gritos les estoy clamando: métanse a la palabra. Cristo no es quien nosotros pensamos quién Él es. Él es quien dice quién Él es. Y Él lo único que demanda de nosotros es de que presentemos al mundo Cristo Jesús tal como Él es. No las cosas bonitas que nos gustan de Él. Habla de Cristo como Él es. Les voy a dar una ilustración para que me entiendan, porque no creo que me están entendiendo. Todos conocen que por la gracia de Dios y con el permiso de la hermana Claudia, estoy saliendo y estoy en una relación íntima, en su contexto, conociendo a nuestra hermana Tania. Le doy gracias a Dios por la vida de ella. Y si alguien me dijera: Alex, descríbeme quién es Tania en toda su totalidad, quiero que me corrijan si estoy mal, les doy permiso. ¿Quién es Tania? Miren, esa es una muchacha alta, 6 pies como modelo. Tiene un cabello rojo como fuego, bien intensa, y su cabello es como chinitos, y los ojos, no hombre, ojos verdes, o sea, verdes como el bosque del Líbano. Estoy seguro que tal vez en el mundo exista una señorita que se llame Tania, quien tal vez llegue a esa descripción, pero no es Tania con la que yo estoy. Y yo sé que al salir de aquí, ella me va a decir: we gotta talk, because who's that girl you're talking about? Who's she? You met her at school? You met her at work? Who's she? I don't know her. Do you know her? You best not know her. Who is she? Let me see your phone. Let me see your phone. Let me see your phone. She got me messed up. Si Dios es santo, ¿acaso los celos de Él no son mucho más intensos y más puros? Entonces, ¿por qué hablamos de Jesús de una manera como no es? ¿Y por qué permitimos de que los demás hablen de Jesús de una manera como no es? ¿Acaso no es Él el que ama tu alma? ¿Acaso no es Él el que lo dio todo por ti? Cuando alguien habla mal de nuestros padres, cuando alguien habla mal de nuestro cónyuge, como fieras y hold me back, baby, I'm about to swing on that fool. Holy enough to pray for you, hood enough to swing on you, bro. ¿Por qué no con Cristo? ¿Quién es Dios? Y quiero concluir con esto.
Jóvenes, y aquí es en donde yo me voy a enfocar totalmente en ustedes. Hermanos, si me permiten, porque yo sé que los jóvenes entienden mejor en inglés que en español, y a la misma vez, igual que Moisés, soy un poco tartamudo. Oh man, I'm glad y'all got that. ¿Cuáles son las mentiras que se han dicho de Jesús? ¿Cuáles son las mentiras que a veces nosotros mismos creemos de Él? ¿Cuál es el Jesús del mundo? Les quiero decir unas mentiras que yo he oído. I want to talk to you about some of the lies that I've heard. And maybe you've heard some of them. And maybe these are the lies that you believed. My Jesus is all about love. My Jesus does not condemn, and He don't judge. In fact, you know what? My Jesus is accepting of everyone. Yeah, you're right. No, you're so right. That is your Jesus. But let me talk to you about that weak Jesus. That pathetic Jesus. That usurper Jesus. That lie from the pit of hell Jesus. Okay? Because that Jesus is only about love, and that Jesus only limits Himself to being just about love, that Jesus is not about justice. He can't be if He's all about love. And that Jesus is not about righteousness. And that Jesus is not about forgiveness. And that Jesus is not about grace. That Jesus is omnipotent. And let me tell you about the Jesus of the Bible and what He really is. Because Jesus is God, the Jesus of the Scriptures, He is first and foremost holy. In fact, when you go to Isaiah chapter 6, verses 1 and 2, the angels could have said, love, love, love. The angels could have said, forgiveness, forgiveness, forgiveness. The angels could have said, joy, joy, joy. And you know what? They would not have been wrong. But the angels said, holy, holy, holy. Because the Jesus of the world does not condemn, and He doesn't judge, He's immoral. That Jesus is incapable of telling you what is right and what is wrong, because He doesn't judge. Oh, but wait, if He's all about love, He can't judge anyway. He doesn't have the power to judge. But let me go ahead and talk to you about the Jesus of the Bible. The Jesus of the Bible does condemn. And He is about righteousness. And He is about justice. And that's for your good. Because if you're one of God's children, Jesus is the one who vindicates you. But here's the worst part about that Jesus of the world. He's not only immoral, He's impotent. And He can't save. He has no reason to save you if He loves you just the way you are. And He has no reason to change you if He's just going to love you. And you could be dead in your sins and He can't save you. He has no reason to. He's just going to love you dead. And because He's all about love, even if He wanted to change you, He can't. Because that's not what He's about. He don't judge, remember? He don't condemn. Cool. The world can have that weak Jesus. That Jesus ain't worth jack. And in the end, He's just another golden calf.
And let me talk to you about the Jesus of the Bible. The Jesus of the Bible loves his creation so much that the first word of his ministry was to repent. The Jesus of the scripture sees you where you are and he meets you there, but he loves you too much and he cannot leave you there. He changes you. He rescues you. And we see this in 2 Corinthians chapter 5, verse 17, Jeremiah chapter 24, verse 7, and 1 Corinthians chapter 6, verses 9 through 11. You want to know why the Jesus of the world sucks and he can't do nothing for you? Because he's not real and he doesn't exist. And that Jesus, he ain't the Jesus of the scriptures. You're wasting your time with that weak fool. Y ese es mi llamado. No nomás para los jóvenes, pero para todos. El Jesús de las Escrituras, el Jesús histórico, es el único que te puede salvar. Romanos 5:8 dice que mientras que todavía estábamos muertos en nuestros pecados, Cristo Jesús murió por nosotros. Él es el que inicia la relación. Filipenses 2, capítulo 5, versos 7 al 8, dice que Cristo, siendo Dios, descendió, tomó sobre sí carne y pagó el precio del pecado de nosotros, para que nosotros no tuviésemos que morir. En Isaías capítulo 61, verso 10, en medio de nuestra desnudez, Dios es el que nos cubre con su justicia y quita de sobre nosotros toda inmundicia. En Juan 3:16 vemos de que Él da vida eterna. Y en Apocalipsis 1:18 Él es el que venció la muerte por nosotros. Si no creemos en el Jesús de la Biblia, es porque somos ignorantes. Y no podemos conducir nuestros vidas de esa manera ya. Jóvenes, you have a big job. God is calling more and more of his saints home. These giants of the faith, some of you probably don't know them, but he's calling them home left and right. And our time to contend for the faith and to preach Christ and Christ crucified isn't tomorrow. It's not even today. It's yesterday. Get right with the Lord. Know your Savior. Cry to him. He is faithful to save. Que Dios nos bendiga, hermanos.